Miren, que quizás esto no sea lo más llamativo, ni tampoco sea lo más fácil de explicar, pero es de lo más grave de todo lo que está ocurriendo. Quizás sea de una apariencia demasiado técnica, pero ya verán cómo se entiende bien. El Tribunal Constitucional se ha puesto a desmontar la sentencia de los ERES, el mayor caso de corrupción de la democracia, como si el Tribunal Constitucional fuera un órgano jurisdiccional, y no lo es. Es un órgano de extracción política, con exministros entre sus magistrados, y le llamamos tribunal para entendernos, pero es en realidad un órgano de garantías. El máximo tribunal jurisdiccional en este país es el Supremo, y el Constitucional no es un tribunal de casación del Supremo, ni puede serlo, porque no son jueces independientes sus magistrados, ni siquiera todos son jueces, y son nombrados por los partidos políticos, así que no pueden entrar a la sentencia que afecta a un político. No pueden entrar a enmendar sentencias penales. Y eso es lo que están haciendo, en favor además de unos políticos del partido que nombró a la mayoría de los magistrados, como son los socialistas andaluces que cometieron o permitieron el fraude masivo de los ERE. Es verdad que en algo ha mejorado la cosa, ¿eh? La anterior sentencia la conocimos gracias a un mitin de Pedro Sánchez, que celebró la revisión de la condena de la exministra Magdalena Álvarez, convirtiéndola en una mártir de la fachosfera y del ataque de la derecha y la ultraderecha, de la reacción. Esta nueva decisión la conocemos gracias a una información del Español. El Constitucional se dispone a quitar el delito de malversación a Griñán y a su número 2 en el caso de los ERE. Les leo la noticia firmada por María Peral, que es una de las mejores periodistas de tribunales de este país. Dice: el Tribunal Constitucional debatirá en el pleno que comienza la próxima semana una ponencia sobre el caso de los ERE, conocida por el Español, que exonera por completo del delito de malversación de fondos públicos a Carmen Martínez Aguayo, que fue número 2 de José Antonio Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. El Constitucional se dispone a desmontar el principal de los delitos objeto de condena en el mayor fraude institucional en el reparto de ayudas sociolaborales, que ascendió a 679,4 millones de euros. Esto dice la noticia y es un escándalo, porque el Constitucional se comporta como un órgano suprajudicial. Siempre se dice, el Constitucional no es poder judicial, no lo es, pero quieren convertirlo en un órgano suprajudicial, que encima actúa para garantizar la impunidad de unos políticos corruptos. El Constitucional no puede reinterpretar los tipos penales, porque no son jueces independientes, y ni siquiera todos los magistrados que componen el tribunal son jueces. Hay algunos que son catedráticos, y son nombrados, eso sí, todos ellos por el poder político, 2 por el Consejo General del Poder Judicial. De ahí que las mayorías siempre sean las mismas, 7-4, porque hay un enfermo que se niegan a reponer, que es el que correspondería al Partido Popular, por cierto, qué casualidad. Verán cómo la votación de esta sentencia es 7-4. Pueden ustedes apostarse lo que quieran con cualquier amigo a que eso es 7-4. La van a ganar, ¿eh? Ninguna apuesta más fácil tendrán que esta, ni siquiera el España-Albania. El magistrado César Tolosa, fíjese, este fue propuesto por el Consejo General del Poder Judicial. César Tolosa lo explicaba muy bien en uno de los votos particulares de la sentencia que afectaba a Magdalena Álvarez. Decía: la sentencia ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley. Ven cómo, a pesar de ser una cuestión técnica, es fácil de explicar. Suplantar la función del Tribunal Supremo, porque no pueden controlarlo. Sobre esto hay varias consideraciones político-judiciales que hacer. ¿Cómo estará la tolerancia con la corrupción, que apenas provoca indignación que se vayan garantizando la impunidad de políticos socialistas justo cuando hay una investigación sobre la posible corrupción que han ido en el corazón del partido y del gobierno, en esa intersección entre el partido y el gobierno que era José Luis Ábalos, secretario de Organización Socialista y el ministro con mayor presupuesto, que es el que manejaba las infraestructuras? Un enorme poder, ¿eh? El que acumula el otrora conocido como Ministerio de Fomento y ahora Ministerio de Transportes. Por eso se le da siempre a un cargo de estricta confianza del partido. Verán como ahí no hay un técnico, jamás. ¿Quién ha sucedido a José Luis Ábalos? Óscar Puente.
perfil político, ¿eh? Bueno, pues ahí es donde anidaba el caso de presunta corrupción que ahora mismo están investigando. Y se conocen detalles jugosos, ¿eh? Sobre los pisos que se le procuraban a José Luis Ábalos y sobre la omnipresencia de un asesor como Koldo. Y en estas resulta que se está garantizando la impunidad, ya sea media amnistía o apaño constitucional, a unos malversadores. Porque es lo que está haciendo el gobierno, extender un manto de impunidad sobre los malversadores. Bueno, los del Constitucional de manera indirecta, los de los ERE, pero los del Procés, el gobierno actuando mano a mano con el abogado Gonzalo Boye, de Carles Puigdemont, porque son sus socios. Y esa es la única razón por la que hay que procurar la impunidad. Esto es la política dinamitando la justicia. Y esto ocurre justo además cuando parece que el PSOE está a punto de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PP. La voluntad es la de llegar a un acuerdo y a un entendimiento que renueve el Consejo General del Poder Judicial y que garantice también a través de las reformas pertinentes que los jueces son elegidos por los jueces y por lo tanto también que avanzamos y garantizamos la independencia del órgano de gobierno de los jueces. Confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde y discreción en los contactos que se están teniendo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras más de 2000 días donde el Partido Popular estaba descarrilado en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución española. Escuchaban ustedes a los portavoces Borja Semper y Esther Peña del Partido Popular y del PSOE. Es un asunto endiablado, porque es verdad que el bloqueo ha conducido a una situación crítica a la justicia. Pero cuando se renovó el Tribunal Constitucional, también mediante acuerdo entre los partidos, el PSOE terminó imponiendo a un exministro de Justicia de Sánchez y a un cargo de confianza de la Moncloa. Ya, ¿qué habrá preparado ahora? ¿Cuál será la lista? ¿Cuál será la terna? Porque además, con Vox y con Alvise a la derecha, el gobierno siempre podrá preparar alguna reforma, alguna filtración, algún escándalo, para dejar al PP por los suelos como entreguistas.